México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Octava parte. 1994. Año aciago. Primermundismo y quebranto. Rebelión, familia, narcotráfico, asesinatos, fachada económica. Arriba, acumulación. Abajo, insurrección. Sección 14. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallar. Así que los delirios tremens de este afectado por la fiebre del poder se esfumaron, pero el exitoso presidente, instaurador de la tecnocracia priista y el modelo neoliberal a ultranza en México, podía buscar otra ruta, tanto para perpetuar su proyecto en el Estado como para procurar una reelección salteada. Con un interín como dirigente de la Organización Mundial de Comercio, que los regentes metropolitanos le podían conceder en premio a su desempeño procapitalista, eso suponía. Ya después se vería la posibilidad de modificar la Constitución para facultar la reelección diferida. No pocos analistas independientes así lo consideraban conforme el sexenio terminaba. De 3 candidatos factibles para la sucesión presidencial que habría de decidirse por el consabido y muy democrático procedimiento del dedazo, resultó elegido Luis Donaldo Colosio. En contra de los pronósticos, puesto que Manuel Camacho Solís era considerado el más factible. El propio Colosio lo admitía poco antes de que la decisión fuese tomada. Manuel Camacho podía ser ubicado por aquellos días como un político de centro izquierda que no estaba del todo alineado o conforme con la política económica neoliberal. De hecho, Camacho le criticaba, no a Salinas, pero sí a Córdoba Montoya, la política privatizante que embargara a la economía nacional, beneficiando a la élite. Pedro Asper Mella, un tecnócrata decimonónico e intransigente, el tercero en discordia, en realidad nunca tuvo posibilidad de ser el elegido, carente de la mínima cuota de habilidad política y entendimiento con los sectores populares, por lo que la disputa por el destape se remitía a Camacho y a Colosio. Con más presencia política hasta ese entonces por parte del que venía fungiendo como gobernador del Distrito Federal, un habilidoso político apto para desenvolverse tanto dentro del partido como en los intrincados espacios de la política nacional, quien sin ser propiamente un tecnócrata, aunque formase parte del grupo compacto de Salinas, tenía manejo político propio, incluso cuidando confrontación alguna con el modelo vigente, sintiéndose el más apto para resultar beneficiado por la decisión presidencial. Por su parte, Luis Donaldo Colosio Murrieta venía a ser el más salinista de los tres, quien sí había crecido durante el sexenio a la sombra de Salinas en calidad de ser su operador político preferente en las buenas y en las malas, dirigente del PRI al inicio del sexenio, delineándose como el incondicional requerido para que le cubriera el retiro momentáneo al saliente y triunfante presidente que dejaba un país encaminado al desarrollo. Todo era cuestión de seguir el rumbo que con suficientes reformas se había determinado, quedando en la imaginaria de que el presidente saliente, premiado con la dirección de la Organización Mundial del Comercio, se fuese al extranjero, dedicándose a tan importante actividad, quedando para después la posibilidad de modificar la Constitución que le permitiese una reelección no continua. Y Colosio parecía ser el más indicado para jugar el papel de poder ser un presidente dúctil a los propósitos de un maximato. Plan de la relación política en cierne que el BU alcanzó a captar con precisión. ¿Para qué hicieron candidato a Luis Donaldo Colosio? Para continuar con el proyecto de modernización del país, profundizar la reforma política y modificar la constitución política y permitir la reelección del presidente de la República, Carlos Salinas, regresaría de Ginebra, luego de presidir la naciente Organización Mundial de Comercio, todo un genial estadista mundial, a los pinos. Colosio era el más salinista de los salinistas, el instrumento de un proyecto transeccional, la cabeza del proyecto, Carlos Salinas, presidente de la OMC. De una u otra manera, hay que entender que el proyecto neoliberal instaurado por Salinas tenía un carácter transeccional, por venir a cumplir con los designios imperiales que establecían un México tecnocrático, transformado por el neoliberalismo, apto para proseguir durante toda una época
las directrices marcadas por la Troika acorde al consenso de Washington, en lo que la participación del doctor de Harvard venía a ser la del delegado encargado de llevar a cabo la conversión del México nacionalista en un país decimonónicamente neoliberal, esto es, más dependiente de los Estados Unidos en la medida en que se abre al capital extranjero y favorece a la privada iniciativa local. Una especie de virrey disimulado con Colosio como representante ad libitum. Dominio histórico estructurado implantado por la hegemonía mundial que establece el capitalismo imperialista llevado a cabo a través de un sistema hegemónico que impone un orden determinado en el trabajo, los empréstitos, el comercio, las comunicaciones y transportes, dirigido por instancias internacionales controladas por el gran capital. En tal esfera de control, los agentes políticos se desenvuelven siguiendo las directrices marcadas en la ONU con las instituciones monetarias singulares que componen la Troika, sobredeterminando las políticas económicas emprendidas por naciones cautivas en tal dominio capitalista internacional. Orden hegemónico en el que debemos incluir como sujetos partícipes a los personeros de la política que se dedican a cumplir estos lineamientos o directrices, tales como presidentes, secretarios de Estado, gobernadores, etc. Políticos sujetos al dominio del gran capital, todos ellos conformando el establishment imperialista que ejerce la praxis favorable a los monopolios transnacionales. En tal encuadre hay que situar la actuación de Salinas como el patriarca del neoliberalismo en México, virrey encargado de implantar y hacer perdurar la administración proempresarial y pro-privada y pro-propiedad privada y pro-capital extranjero. Era el caso de que de los tres precandidatos a la designación presidencial, dos de ellos, Camacho y Aspe, se habían disgustado con el plenipotenciario secretario Córdoba Montoya por sus actitudes y procederes autoritarios y omnímodos. Se inmiscuía en todo. Así, las relaciones, era evidente que el favorito a ser designado candidato a la presidencia por el partido pasaba a ser Luis Donaldo Colosio. Ocurriendo que, como en otros casos anteriores, la decisión no resultó del todo satisfactoria en cuanto a considerar que el elegido fuese un adlátere que se prestase para la reproducción del neoliberalismo y del dominio de la oligarquía, mafia transeccional. En el transcurrir de 1994, Colosio fue desenmarcándose de la égida salinista. Liberalismo social, sí. Neoliberalismo rampante, no. Vendría a ser el delineamiento político que Colosio estaba concertando, deslizándose de la influencia salinista, aun y cuando supusiera que la estrategia económica implementada permitió el que se saliese de largo periodo del estancamiento. Colosio lo dijo. Ciertamente, el 1 de enero se complicó de manera inesperada el panorama político y la designación de Manuel Camacho como comisionado para la paz y reconciliación en el conflicto de Chiapas le vendría a quitar los faros a la campaña del candidato oficial del PRI. Pero el disgusto de Colosio ante tal situación no vendría a ser la causa de la ruptura con Salinas si es que ésta, en lo personal, se llegó a dar. Estando claro que Colosio en un principio era bien visto por los del clan Salinas y la familia Feliz, y no así Manuel Camacho, dada la independencia y el no compromiso con las medidas neoliberales salinistas. Tan era así que se puede considerar que Camacho era mal visto por los del proyecto transeccional, lo que se constata en la anticampaña desplegada en su contra por Televisa, considerándolo el menos apto para seguir llevando a cabo la política proempresarial, mientras que el candidato más adecuado estaba reservado para la siguiente elección. Así las relaciones. Cuando Camacho cobró ínfulas por su participación en el conflicto chiapaneco, fue intimidado por los políticos de línea dura del PRI, así como por los plutócratas que se encaramaban en el poder transeccional. Estos querían a Colosio, pero a un Colosio dócil a sus intereses. A Colosio, en principio, se le podía tener por ser un tecnócrata. Habiéndose doctorado en Harvard, Yale, se podía pensar en un reproductor del neoliberalismo, a más de haber realizado un posgrado en el Instituto Internacional de Análisis y Sistemas Aplicados, IASA, en Austria. Y de hecho, su desempeño durante el sexenio lo perfilaba como candidato ad hoc
del partido designado por ser el seguidor incondicional del presidente. Pero después del 1 de enero la situación cambia. La rebelión indígena trastorna el panorama light que desde Los Pinos se coloreaba, descubriéndose la problemática que se vive en México, en el México real. Lo que era evidente, por debajo de las apariencias macroeconómicas, existía un México profundo, lacerado y agraviado. Ante tal situación, Colosio y su equipo fueron planeando un programa de reformas alternativas a la política neoliberal salinista. Había que recuperar las posiciones nacionalistas populares del PRI tradicional, si se quiere resolver los problemas que afectan a la mayoría. A 2 días de haber sido registrada de manera oficial su candidatura en el Instituto Federal Electoral, en pleno aniversario del partido, el 6 de marzo, pronunció Colosio un discurso en el Monumento a la Revolución que marcaba cierta disrupción con el salinismo neoliberal, planteando de entrada que la modernización económica, para cobrar verdadero sentido, debía concretar en mayor bienestar para las familias y que, para que sea perdurable, debe acompañarse del fortalecimiento de nuestra democracia. Esa es la exigencia que enfrentamos y a ella responderemos con firmeza. Y si la rebelión neozapatista había sido la bengala que descubrió el México profundo, Colosio reconocía que las condiciones de vida entre los indios de México eran un agravio a la nación que debía ser corregido de inmediato. Yo veo a un México de comunidades indígenas que no pueden esperar más las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso, de comunidades indígenas que tienen la gran fortaleza de su cohesión, de su cultura, y que están dispuestas a crecer, a participar, a construir nuevos horizontes. Y junto con los indígenas van los campesinos. Veo un México de campesinos que aún no tienen las respuestas que merecen. He visto un campo empobrecido, endeudado, pero también he visto un campo con capacidad de reaccionar, de rendir frutos si se establecen y se arreglan los incentivos adecuados.